Hola a todos, ¿cómo están? Les habla Germán Lozano y formo parte del grupo del Observatorio de Derecho Constitucional sobre el Fast Track, concretamente sobre reformas institucionales y materias subsidiarias. Bien, hemos decidido hacer este ejercicio de manera virtual para poder tener una difusión de manera distinta y aparte de los diferentes videos que se han preparado por los grupos o por el grupo para esta ocasión, se encuentran algunos documentos escritos, los cuales también estarán colgados en nuestra página web para poder profundizar. Bien, en cuanto a la materia, objeto de revisión en esta oportunidad, el grupo de reformas institucionales ha emprendido la tarea de revisar la constitucionalidad de los decretos leyes proferidos en virtud del Fast Track, de las normas del Acto Legislativo número 1 de 2006. Yo simplemente voy a referirme a unas pautas generales porque ya cada uno de los integrantes del grupo hará una exposición particular de sus temas y las conclusiones particulares. ¿Qué quiero precisar? Este escrutinio o esta revisión de constitucionalidad se desarrolló con fundamento en el propio criterio desarrollado por la Corte Constitucional a partir de la sentencia C-160 de 2017. En este caso, la Corte, al hablar sobre las facultades extraordinarias para la paz, habló de una serie de requisitos, que es un poco contradictorio porque ya nos damos cuenta que el propio Acto Legislativo número 1 de 2016 y la propia Corte Constitucional, cuando revisa en primera instancia la constitucionalidad del Fast Track, no había hecho referencia a ningún tipo de requisitos o requerimientos especiales. Es decir, el acto legislativo otorga unas facultades extraordinarias en términos generales para habilitar al gobierno para emitir decretos leyes para concretizar o desarrollar los acuerdos de paz. La Corte Constitucional, en decisión de constitucionalidad, declara la constitucionalidad de esa opción del constituyente, por decirlo de alguna forma, y posteriormente, en el desarrollo ya de los decretos legislativos, es cuando la Corte viene a decir, oiga, yo creo que es necesario que se tengan en cuenta unos requisitos y empieza a hablar de una serie de medidas, intenta teorizar como lo suele hacer la Corte Constitucional, con algunos aciertos y desaciertos como vamos a ir analizando. En todo caso, lo que es importante en este momento es esos criterios. Entonces nuestro análisis se va a circunscribir a partir del escrutinio que crea la Corte para luego mirar si esos decretos exceden el marco del criterio jurisprudencial o no. Bien, desde ese punto de vista, la Corte entonces nos habla que esta habilitación legislativa parte de unos límites formales y unos límites materiales. Los primeros relacionados, bueno, con la firma del presidente, con la temporalidad, recordemos que estaban sujetos a 180 días, y a un criterio de suficiencia, como criterio también temporal, en la medida pues que gocen de cierta motivación. Por otra parte, encontramos los requisitos materiales, en donde la Corte habla en primera instancia de una necesidad estricta, es decir, que dice la Corte debe justificarse que no debía utilizarse el trámite ordinario legislativo o el trámite legislativo especial del Fast Track, es decir, que no sean figuras idóneas para regular la materia objeto, digamos, de lo que contiene el decreto, y en esa necesidad estricta habla de una urgencia o de una necesidad imperiosa. Primer punto. Segundo punto, desde el punto de vista material, la Corte habla sobre una conexidad, la cual la desarrolla de una manera conexidad objetiva, estricta y suficiente. En el primer caso, dice la Corte es objetiva en la medida que debe existir un vínculo entre el acuerdo y el decreto. Segundo, una conexidad estricta en la carga argumentativa del gobierno que demuestre que el decreto responde a un aspecto definido y concreto. En ese criterio estricto habla la Corte que es necesario un contenido preciso
y que exista una vinculación de la medida tomada en el decreto y el contenido preciso. Y por último, una conexidad suficiente. Habla la Corte de una estrecha proximidad entre la materia objeto de regulación y el contenido del acuerdo de paz. Entonces, en definitiva, lo que encontramos aquí son una serie de criterios, de pautas que endurecen el control de constitucionalidad en la medida que llevan a delimitar, a sintetizar que la Corte debe utilizar en definitiva estas medidas concretamente, específicamente para desarrollar los acuerdos de paz. ¿Qué punto problemático encuentro aquí? Y si nos damos cuenta, posiblemente estas facultades extraordinarias para la paz, que forman parte del Fast Track, en realidad con este criterio que hace la Corte, se vuelven en unas facultades mucho más complejas que las tradicionales facultades extraordinarias. Si bien miramos el 150 numeral 10, recordemos que el Congreso puede otorgar precisas facultades extraordinarias al gobierno para que emita decretos de ley en determinadas materias, ¿verdad? En ese caso, digamos, no existe esta necesidad tan imperiosa, tan objetiva, tan necesaria, tan conexa como desarrolla la Corte, sino que simplemente el Congreso faculta al gobierno de precisas facultades que la jurisprudencia también ha determinado que deben ser aparte de precisas, es decir, que se delimite la materia, que deban ser claras, ¿sí? Es decir, que no sean ambiguas ni completamente detalladas, pero bajo esos supuestos, creo yo en gracia de discusión, hubiera sido mucho más sencillo que para haber hecho estas facultades extraordinarias para la paz y para el desarrollo que hace la Corte Constitucional, hubiera sido mucho más sencillo que el Congreso, en virtud del 150 numeral 10, faculte al gobierno y con eso, digamos, nos quitábamos esta discusión. Por un tema importante, y es que finalmente esta serie de requisitos y esta metodología que les acabo de mencionar, digamos, es muy estricta y muy compleja. Y justamente, si lo miramos con cabeza fría, de lo que se trata el Fast Track, por el contrario, es de facilitar la implementación de los acuerdos, no hacerlos mucho más complejos. Entonces, por ejemplo, aquí en la sentencia 160 de 2007 se declara inconstitucional un decreto porque cambia la adscripción del Ministerio de Agricultura de una entidad al Departamento Administrativo de la Secretaría de la Presidencia de la República, que es un tema, digamos, que no tiene gran discusión, ¿sí? El legislador y en este caso el legislador extraordinario perfectamente puede determinar qué entidad se adscribe o no al sector central, en este caso al gobierno. Entonces, de alguna manera enreda en términos sencillos, digamos, y en términos concretos el análisis de constitucionalidad. Esa es como una primera pauta crítica que queremos hacer sobre el tema, para ir distanciándonos, por supuesto, del desarrollo que hace la Corte en estos temas, pero pues es la materia sobre la cual debemos analizarla, y ya por eso encontraremos en cada uno de los documentos escritos y en estas pequeñas presentaciones el análisis que hace el grupo de cada uno de estos temas. Por ejemplo, se hablan de varios decretos que vamos a analizar aquí, por ejemplo el 154 del 2017 sobre la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, el decreto 121 del 2017 sobre el régimen procedimental de la Corte Constitucional, el decreto 691 del 2017 sobre la creación del Fondo Colombia en Paz, el decreto 831 del 17 sobre la creación de una visa especial de residente para la paz, el decreto 894 del 2017 sobre el empleo público para asegurar la implementación del acuerdo, el decreto 895 sobre el Sistema Integral de Seguridad Pública, el decreto 885 del 2017, mediante el cual se crea el Consejo Nacional de Paz, el decreto 888 del 2017, mediante el cual se hace una modificación a la estructura y cargos de la Contraloría, en el sentido de crear una unidad para el posconflicto,
el decreto 891 del 2017 sobre restitución de derechos a los niños y niñas desmovilizados de las FARC, y el decreto 893 de 2017 sobre reincorporación económica y social y colectiva de las FARC. Ese fue el ámbito de objeto de este estudio. En términos generales, para simplemente mencionar el panorama, se encontró en buena medida que estos decretos estaban sujetos o contaban con los criterios, digamos, de la Corte, no en el nivel tal vez de precisión que ella demanda, pero en realidad el escrutinio, digamos, fue favorable. Este es el primer informe que realizamos sobre el desarrollo de los temas. Iremos paulatinamente revisando los demás elementos, haciendo las críticas y los comentarios en este observatorio. Gracias.